espacio para poder compartir algunos conocimientos sobre el cuidado de enfermería en las personas con dispositivos cardíacos. Siempre complacida de estar presente en este espacio virtual. Bueno, pues como lo mencionó el doctor Antonio, pues vamos a hablar hoy del cuidado de enfermería para personas con dispositivos cardíacos en el posimplante. Listo. Lo que queremos hoy en esta conferencia es describir el proceso de atención de enfermería para el cuidado de las personas con dispositivos cardíacos. Entonces vamos a abordar pues toda esta conceptualización. Esperamos que los participantes puedan comprender ese cuidado de enfermería, cómo se presenta, cuáles son los elementos pues básicos para poder brindar eso, reconocer la importancia de emplear teorías de mediano rango. Ayer nuestra colega Eugenia Herrera pues nos habló de la importancia de utilizar las teorías de mediano rango, y aquí vamos a hacer uso de una teoría de enfermería de mediano rango que nos permite orientar esa práctica de cuidado de enfermería en personas con dispositivos cardíacos. La capacidad de aplicar el proceso de atención de enfermería para el cuidado de las personas con dispositivos, con la capacidad de poder priorizar cuáles son las acciones inmediatas que requieren estas personas y que puede atender de manera más eficaz las necesidades de cuidado. Y finalmente, lo que buscamos con esta conferencia es que como participantes podamos reflexionar sobre la importancia de aplicar en la práctica clínica diaria de la enfermera la evidencia científica para poder hacer esa atención en salud que permita mejorar las condiciones del cuidado y garantizar un cuidado con calidad en esta población específica. Un poquito de la contextualización, los que estuvieron el día de ayer pues van a volver a escuchar algunas cosas, digamos que es el mismo contexto. Ayer hablamos de la aceptación de las personas con dispositivos cardiofibrilador. En este caso pues las mismas condiciones que abordamos el día de ayer pues se abordan acá, y es que las enfermedades cardíacas siguen constituyendo la primera causa de mortalidad y morbilidad en el mundo. En nuestra región en América Latina ocupa el tercer puesto en cuanto a mortalidad, y en Colombia pues se ha mantenido en las últimas 3 décadas como en el top 5 para la mortalidad de nuestra población colombiana después de la muerte violenta, que en nuestro país es bastante marcado. Y pues digamos que este perfil epidemiológico, a pesar de la pandemia del COVID, no ha cambiado, no se ha modificado. Las enfermedades cardiovasculares, para sorpresa de todos nosotros, pues siguen siendo la misma causa, la segunda causa de mortalidad después del COVID. Entonces sigue siendo una problemática que está en auge y que se presenta con frecuencia. ¿Cuáles son las complicaciones de las enfermedades cardíacas? Pues muchas de ellas a corto, mediano o largo plazo presentan alteraciones del ritmo cardíaco, lo denominadas arritmias cardíacas, trastornos de la conducción eléctrica del corazón que lo llevan a tener que utilizar dispositivos de alta tecnología como los dispositivos de estimulación cardíaca. Estas consecuencias de las enfermedades cardiovasculares o las enfermedades cardíacas, especialmente las isquémicas, pues se incrementan con la probabilidad de presentarlas, se incrementan con la edad. Entonces las personas que son mayores de 65 años tienen mayor probabilidad de presentar este tipo de patologías, de alteraciones del ritmo cardíaco, por el daño estructural, por el agotamiento y el envejecimiento en sí de la función cardíaca. Otra de las cosas es que la pirámide poblacional ha cambiado, se viene modificando. Ya podemos hablar de poblaciones envejecidas, como en Europa, en Estados Unidos, hablamos de poblaciones que ya son poblaciones envejecidas. Y esta aumentativa de expectativa hace que tengamos personas adultas mayores con más complicaciones, con más enfermedades crónicas que necesitan atenciones de salud. Esta expectativa de vida pues hace que haya una mayor incidencia en la presentación de alteraciones del ritmo cardíaco, como lo mencioné ahorita, por el envejecimiento normal de la estructura cardíaca
y con ello la pérdida de las funciones de las células de estimulación cardíaca que se van perdiendo también con los años y la probabilidad de presentar este tipo de patologías. Eso como en el contexto, ya que es netamente de la población y de lo que se presentan estadísticas de mortalidad y morbilidad. Pero otro tema que se asocia con las alteraciones del ritmo cardíaco es la enfermedad de Chagas, de la cual también hablé ayer, que afecta a entre 6 y 7 millones de personas en el mundo, especialmente en Latinoamérica, que somos una zona tropical donde vive el vector y se reproduce con facilidad y infecta al ser humano. La enfermedad no se detecta a tiempo, lo que hace es a largo plazo va haciendo el deterioro cardíaco y cuando se identifica o diagnostica la enfermedad cardíaca, de la enfermedad producida por enfermedad de Chagas, pues ya se está en un estado avanzado que requiere pues de la disposición de estos dispositivos de estimulación cardíaca. Para Colombia tenemos un millón de personas infectadas con esta enfermedad, pero además tenemos en riesgo 8 millones más de habitantes que pueden ser contagiados con esta enfermedad y desarrollar la patología de la enfermedad de Chagas. Entonces, esto pues es una problemática que va creciendo y que requiere pues también de la atención de salud pública para disminuir las consecuencias crónicas que genera la enfermedad y la implementación, pero por lo pronto pues esas estrategias están avanzando, no han sido totalmente contundentes y por lo pronto la única terapéutica que tienen nuestros pacientes es el control ya del estadio avanzado con la implementación de dispositivos cardíacos para prevención de episodios de muerte súbita o episodios arrítmicos graves. Entonces, pues acá un poquito contarles que los dispositivos de estimulación cardíaca son dispositivos que son capaces de detectar la actividad eléctrica del corazón constantemente. Por eso tenemos en la primera figura el señor leyendo y una computadora al lado y como en el cuadrito pues estaría el dispositivo. Y ese generador estaría sensando todo el tiempo la actividad del corazón para saber qué le pasa. Y en caso de tener una alteración, que es el dibujito que tenemos en la mitad, pues el dispositivo, de acuerdo a lo que las indicaciones que fue implantado, pues va a actuar como una unidad de emergencias en la casa para ese tipo de pacientes y poder mantener su ritmo cardíaco normal que le permita mantener un gasto cardíaco adecuado y con ese gasto cardíaco mantener las funciones vitales del organismo, como la función renal, la respiratoria, la cerebral, que le va a permitir pues continuar con su cotidianidad. Aquí pues tenemos acá algunas imágenes que también veíamos ayer, pues es los dispositivos son dispositivos pequeños, se componen de un generador de impulsos, que es este grisecito que vemos acá en la mano, ese es un generador de impulsos que contiene una microcomputadora que le permite hacer ese sensor de la actividad eléctrica del corazón, transmitir datos y poder generar terapias dependiendo del tipo de instalación. Lo que vemos enrollado, que sale de la punta como amarilla acá en esta parte, que está enrollado, es lo que conocemos como electrodos, que son los que son capaces de transmitir el impulso eléctrico al corazón para poder hacer la estimulación a través de un voltaje definido, de unos parámetros definidos que le permitan hacer como la estimulación, la excitación de las células para que haya esa contractilidad en una frecuencia, en un funcionamiento que yo deseo realizar. Estos dispositivos pueden tener 1 o 2 electrodos o 3 electrodos y en ese sentido, dependiendo el número de electrodos que yo tengo, si tengo un solo electrodo, pues se va a llamar unicameral porque solo puede estimular una sola cámara, bien sea aurícula o ventrículo. O pueden tener 2 electrodos que en este caso estimularían 2 cámaras cardíacas, podrían ser aurícula y ventrículo, 2 ventrículos, 2 aurículas, dependiendo lo que la persona necesite o requiera para su función cardíaca. Y estos los conocemos como marcapasos, dispositivos de estimulación cardíaca bicamerales porque estimulan 2 cámaras. Y el que tiene 3 electrodos, pues en ese mismo orden secuencial, pues será que estimula 3 cámaras cardíacas simultáneamente y que permite mantener una función
Generalmente los de los 3 electrodos estaríamos hablando de los cardioresincronizadores, que tienen múltiples funciones que permiten ejercer un funcionamiento del corazón de diferentes maneras para poder atender las necesidades del usuario. Este tipo de dispositivos, su implantación no es muy invasiva, se hacen en los servicios de electrofisiología, son servicios especializados de unidad cardíaca, en los cuales se hace una previa valoración del usuario y a través de una anestesia local por un ingreso subclavio se hace la inserción. Inicialmente hacemos un bolsillo que es en la parte subpectoral, hacemos entre el músculo y la piel un espacio donde pueda poderse colocar este generador de impulsos y hacemos una canalización de la vena subclavia que nos permita avanzar el electrodo a través de la vena subclavia a la cavidad cardíaca, y en la cavidad cardíaca hace el anclaje en la punta, tiene como un rollito que le permite anclarse a esa pared cardíaca donde le va a hacer el estímulo correspondiente. Entonces, como ustedes ven, pues es un procedimiento que es mínimamente invasivo, pero el riesgo, pues si estamos en cavidad cardíaca, es bastante alto y pueden haber muchas complicaciones de tipo arrítmico durante la implantación, de hemorragias, de hematomas, que se pueden presentar durante la implantación. Asimismo, cuando se hace el anclaje del electrodo, puede haber ruptura ventricular. Digamos que esos casos son muy escasos, pero pues se pueden presentar. Y eso aplica para cualquier tipo de dispositivo de estimulación cardíaca que requiera el paciente. Entonces puede ser marcapasos, pueden ser cardioresincronizadores o resincronizadores cardiológicos únicamente, que tengan electrodos que vayan por la vía subclavia, pues vamos a tener estos riesgos que el procedimiento es mínimamente invasivo, pero con un riesgo de complicaciones que puede ser muy alto debido a que es una cavidad cardíaca. Este tipo de dispositivos pues funcionan como energía. Yo siempre le digo, eso pequeñito también que se dice es una batería. Entonces, eso es como cuando usamos el celular. Si nos la pasamos chateando y Facebook, Instagram, ahora Telegram y WhatsApp y todas esas cosas, pues se nos descarga más rápido el celular, ¿cierto? Y nos toca cargarlo con mayor frecuencia. Pero pues si lo usamos normalmente para ver el Facebook y contestar una que otra llamada, pues nos puede durar hasta 2 días la carga del celular. Lo mismo pasa con este tipo de dispositivos cardíacos. A medida que el corazón lo necesite más para mantener la actividad eléctrica, pues su batería va a tener un mayor agotamiento de esa batería y pues va a necesitar un recambio con mayor frecuencia en este tipo de dispositivos. No podemos decirle al paciente, no, mire, eso se cambia cada 8 o 10 años, porque definitivamente depende de qué tanto mi corazón lo necesite. Hay pacientes que se les pone y al año necesitan un recambio, a los 6 meses necesitan un recambio. Entonces, es difícil decirle a un paciente cada cuánto. Se ha estimado que la batería debe durar entre 3 a 5 años, ¿sí? Pero hay pacientes que han durado 11 años con el dispositivo sin necesidad de cambiar. Se hace un control telemétrico, el paciente debe consultar a sus citas de electrofisiología. Para los cardioresincros y los cardiofibriladores el control es cada 6 meses porque es mayor el uso que se da en este tipo de patologías, y para el marcapasos sí es anualmente. Es muy importante explicarle a los usuarios para qué van a ese control, porque, por ejemplo, en nuestro país tenemos zonas muy alejadas en donde es difícil el acceso a los servicios de salud. Como les digo, estos son servicios muy específicos, muy especializados. No lo hay en todos los pueblos, en todos los municipios, sino en las ciudades grandes, y el desplazamiento a veces es costoso, la autorización se demora. Entonces ellos no entienden la importancia y no van a los controles. Entonces resulta que se le acaba la batería al dispositivo y no tuvo control para nosotros identificar en qué momento podemos hacer el recambio, y el paciente pues sencillamente presenta la arritmia y en algunos casos pues fallece por no seguir esos controles. Entonces la importancia de saber que esto tiene
una batería que se agota como cualquier electrodoméstico, cualquier tipo tecnológico, y que nosotros debemos hacer un seguimiento constante que nos permite evaluar en qué momento debemos hacer el recambio de esa batería y de que el paciente entienda para qué es que va al control. En ese control, el dispositivo pues hace un traslado de información a una computadora donde muestra qué tipo de eventos arrítmicos tiene, dependiendo del funcionamiento, cuántas descargas, cuántas terapias de cardioversión, cuánto es el porcentaje de batería que tiene utilizado. Se puede modificar de pronto los sensores, ¿cierto? La salida, los umbrales, el voltaje, que nos permitan optimizar como el funcionamiento del dispositivo, porque así como la persona se adapta al dispositivo, el dispositivo también se está adaptando al funcionamiento de la persona y poder determinar qué tipo de terapia necesita y de uso tiene. En este caso, pues ayer también conversamos que hay 4 tipos de dispositivos importantes, los marcapasos, que mantienen el ritmo constante, sobre todo en enfermedades como los bloqueos auriculoventriculares completos, donde no hay ninguna estimulación eléctrica, no hay conducción eléctrica, entonces no encontramos en el electrocardiograma ese complejo QRS con continuo, sino que tenemos unas pausas muy prolongadas que ponen en riesgo la vida del paciente. Efectivamente, va acompañado de unos signos de bajo gasto cardíaco como mareo, dolor de cabeza, debilidad, fatiga, que se producen porque no hay el volumen sanguíneo adecuado para mantener las funciones. Entonces, lo que hace el dispositivo es mantener ese ritmo cardíaco constante que le permite mantener un volumen sanguíneo adecuado para mantener esas funciones. El segundo es el cardiodesfibrilador, que generalmente se coloca a pacientes que han presentado episodios de muerte súbita o que tienen arritmias cardíacas malignas que le pueden poner en riesgo de presentar episodios de muerte súbita cardíaca y requieren de una estimulación mayor, una descarga eléctrica de menor o de alto voltaje para poder mantener el ritmo cardíaco normal. Y finalmente tenemos los cardioresincronizadores, que además de tener esta terapia de cardioversión y desfibrilación, se suma la terapia de sincronización cardíaca. La evidencia nos ha mostrado que los que más se benefician son pacientes que tienen cardiopatías isquémicas dilatadas o que tienen falla cardíaca avanzada, pues esto le ayuda, esa sincronización cardíaca le ayuda también a mantener ese flujo coronario y disminuye mucho la disnea, la fatiga que presentan estos pacientes y para ellos es mucho más fácil detectar los beneficios del dispositivo en términos de que hay una mejoría sintomática de lo que la enfermedad les ha venido presentando. Entonces eso pues los hace ver que el dispositivo sí los ayuda, pero tiene que ver con esa sincronización entre aurículas y ventrículos que le permiten mantener un gasto cardíaco adecuado. Los resincronizadores cardíacos que solo tienen la función de sincronización cardíaca. Y finalmente el monitor de eventos, que el monitor de eventos es un dispositivo también que se coloca de manera subcutánea, no tiene electrodos y lo que hace es ser un dispositivo más de tipo diagnóstico que terapéutico, permitiendo identificar qué tipo de arritmias se presentan, en qué momentos y cómo es la arritmia que tiene el paciente. Esos son los dispositivos de estimulación cardíaca. Pero pues realmente en este caso pues es importante entender cómo funcionan los dispositivos para poder comprender qué es lo que sucede después de la implantación de este tipo de dispositivos en las personas. Entonces, hay muchos cambios que se reportan en la literatura, que se han venido desarrollando en diferentes estudios, especialmente estudios cualitativos, que revisan cómo es la experiencia de las personas que han vivido con este tipo de dispositivos, cómo lo viven los cónyuges, cómo lo vive la familia, y allí hemos podido detectar que las personas tienen unos cambios a nivel físico, a nivel social, a nivel psicológico. De pronto a nivel físico son más inmediatos, ¿sí? Se presentan pues con mayor frecuencia durante las primeras semanas del posimplante, pero que también viene acompañado de unos cambios psicológicos y sociales
que a pesar de que se presentan en la primera semana, se pueden mantener durante el primer año posimplante y que requieren de que el personal que atiende a estas personas en las instituciones de salud puedan atender esas necesidades de cuidado, porque si nosotros no atendemos estos cambios físicos, psicológicos y sociales, que se asocian no solo con la condición crítica de tener una arritmia que pone en riesgo mi vida, también se combina con la implementación de una tecnología que es desconocida y nueva para mí y que requiere de unos cuidados. Entonces, es importante entender el funcionamiento biomédico del dispositivo, porque la tecnología hay que entenderla para poder lograr obtener todos los beneficios que queremos obtener de ella, pero además acompañar ese proceso cotidiano de calidad de vida que tienen las personas implantadas con este tipo de dispositivos. Eh, entonces es importante que tengamos claro que hay estos cambios después de la implantación, que los vamos a ver acá uno a uno, y cómo al entender yo estos cambios puedo contribuir a generar un proceso de atención de enfermería que le permita a la persona atender las necesidades prioritarias. ¿Y porque yo hablo siempre de necesidades prioritarias? Nosotros quisiéramos poder abarcar todas las necesidades de cuidado de una persona, pero los tiempos en las instituciones son limitados, son cortos, tenemos exceso de trabajo, tenemos exceso de número de pacientes, entonces nosotros tenemos que optimizar nuestro propio tiempo y nuestro propio recurso para poder alcanzar, abordar algunas de las necesidades. Entonces, siempre es importante priorizar. ¿Sí? Uno puede tener un número de diagnósticos identificados de enfermería, pero siempre va a haber uno prioritario o uno que me permita abarcar varios de los otros que hemos identificado. Entonces, he empezado por contarles un poco de cómo se viven esos cambios para luego poderles mostrar cómo esa teoría de enfermería me permite a mí priorizar y generar un proceso de atención de enfermería que sea más eficaz y efectivo para el cuidado de estas personas. Entonces, a nivel físico, acá tenemos la herida, pues es una herida, acá pues está la herida más fea que pude encontrar en las imágenes, pero pues realmente no todos los pacientes se presentan así. Este es el lugar subclavio donde se coloca el dispositivo. Ustedes acá en la parte como moradita que sobresale es el dispositivo, y en la parte un poco más arriba que va hacia la axila encontramos la herida, ¿cierto? Donde hacemos lo del bolsillo. Como ustedes pueden ver, es una zona que es ampliamente maltratada, precisamente porque estamos entre el músculo y la piel para poder hacer el bolsillo. Entonces hay siempre un maltrato mientras colocamos el dispositivo, a pesar de que es pequeño, pues hay un maltrato allí y va a tener una herida. Y como cualquier cuidado de cualquier herida posoperatoria, hay que tener unas precauciones, ¿cierto? Para, para el manejo de esta herida. Nosotros, como protocolo en las instituciones, hacemos la primera curación durante el procedimiento, colocamos un apósito transparente encima del sitio de disección, pero además acá generamos una venda de compresión para disminuir los hematomas y el riesgo de sangrado durante el posimplante. Este vendaje compresivo lo dejamos por 24 horas y en algunos pacientes lo acompañamos con la colocación de pilas de hielo para aplicar pues esta terapia de frío y disminuir el hematoma y el dolor del sitio de inserción. Entonces, en la herida es el primer cambio físico porque vamos a tener una herida en un lugar visible que requiere unos cuidados importantes como no mojarse la herida, como no comer cosas irritantes ni ácidos, estar vigilando los signos de infección como calor, rubor, salida de material purulento, para que podamos brindar esta parte. Con la herida también viene lo que les estaba mencionando, es normal que salga un hematoma, un acúmulo de sangre, es normal que este va disminuyendo con los días, pero no es normal que yo no hubiera tenido hematoma y que como a los 5 días me salga el hematoma. Entonces eso es cuestión de revisión. Entonces eso hay que explicárselo al usuario, hay que explicarle cuándo acudir a urgencias, que si yo tengo fiebre, si tengo taquicardia, si me siento caliente allí, si veo enrojecido, pues tengo que acudir
que son los cuidados normales de una herida quirúrgica. ¿No? El segundo cambio a nivel físico tiene que ver con la imagen corporal, ¿sí? En este caso, pues ustedes pueden ver esto, bueno, acá después de que pase la inflamación va a ser poco perceptible porque en las personas que son de contextura gruesa, el dispositivo queda un poco más oculto y no es tan sencillo verlo a simple vista, ¿sí? Sin embargo, en las personas delgadas es un poco, como lo muestra la segunda imagen, es un poco más frecuente que sea visible si yo estoy en vestido de baño, si yo me puse una camiseta, si estoy sin camisa, que a simple vista las personas puedan ver el dispositivo en toda su forma. ¿No? Entonces, ese viene ese sentimiento o esa percepción de que mi imagen corporal cambió. Y con ese cambio de imagen corporal vienen muchos miedos, de pronto ya no me siento atractivo, todos me van a mirar y me van a señalar. Cuando lo veo ahí recuerdo que por esto es que yo vivo, o me recuerda que estoy en constante cercanía a la muerte y que ese dispositivo me está recordando y lo veo yo todos los días en el espejo. Entonces hay que trabajar mucho la imagen de cambio corporal, porque sí es un cambio que se ha evidenciado en la literatura, que los pacientes reportan como importante. ¿No? Y con él también algunos temores. De pronto ya no me pueden abrazar, eh, de pronto ya no me puedo tocar ahí, de pronto si yo uso ducha eléctrica, ¿será que me puedo bañar con esa ducha eléctrica y que me caiga el chorro ahí? ¿Qué pasa si alguien me pega? ¿Sí? Todas esas dudas e inquietudes le surgen con esa imagen corporal que tiene el usuario y eso es, hay que abordarlo en esos aspectos para limitar y disminuir esa incertidumbre que tiene. El otro cambio que tenemos es la actividad física. Resulta que si hay una limitación en el movimiento en el miembro superior donde fue implantada. Normalmente estos dispositivos solo se colocan en la parte superior, subclavia, bien sea derecha o izquierda, ¿cierto? Ya les expliqué lo de los electrodos, entonces comprenderán por qué la posición de esto. Y en el miembro donde esté ubicado el dispositivo sí vamos a tener una limitación de la movilidad en el brazo. Limitación que sí persiste en el tiempo. Entonces, digamos que no podemos cargar más de 5 kilogramos en ese brazo, no podemos, eso es que nos vamos en el bus y nos cogemos así, pues tampoco en esas personas se puede porque no puede elevarlo por encima del hombro. Eh, no puede tener deportes de contacto, ¿cierto? Entonces el taekwondo, el fútbol, esos deportes no les puede aplicar. La natación, pues está muy limitado, sobre todo por la brazada. Para los nadadores se generó otro tipo de dispositivo que no tiene electrodos, pero a la vez que no tiene electrodos, pues tiene otras funciones totalmente diferentes que solo sirven para estos pacientes que son atléticos y nadadores. Y eso se dio gracias al desarrollo tecnológico que nos ha permitido mirar que los atletas tienen mayor frecuencia de arritmias cardíacas y que ellos pues ya tienen una vida definida como atleta y cómo podemos contribuir para que puedan seguir con su actividad. Pero en eso sí tenemos una limitación en la actividad física. Al inicio del posimplante, o sea, las primeras semanas, pues sí no recomendamos una actividad física de moderado a severo, sino más bien leve, una caminata, caminatas de 15 minutos y de regreso, y que cada semana vaya aumentando esa caminata para mejorar la capacidad cardíaca y pulmonar y que de esta manera el dispositivo también se vaya adaptando al organismo. Yo les decía, no es solo el paciente que se adapta al dispositivo, sino el dispositivo también a mi cuerpo. Entonces, si yo a mí me colocaron un marcapaso y yo me quedo acostado todo el día en la cama, pues el dispositivo va a entender que esa es mi actividad normal, ¿cierto? Y el día que yo me pare de la cama y bajé las escaleras, pues el dispositivo va a dar una terapia que no corresponde porque esa persona no hizo su cotidianidad. Entonces sí recomendamos que la primera semana post implante sea una actividad física muy leve, una movilidad que no requiera ningún esfuerzo, pero que esta se vaya aumentando durante las 3 semanas siguientes hasta llegar más o menos a una actividad física de 30 minutos que le permita al usuario tener una capacidad pulmonar y cardíaca adecuada. Digamos que esas son como las limitaciones. En cuanto a la actividad sexual, que es una de las preocupaciones de los pacientes que tienen dispositivos
cardíacos, y es que se me acelera el corazón y de pronto acá pasa una terapia que no hay. Sí es probable, las arritmias no dicen a usted, ay, yo me voy a presentar a las 8 de la mañana, yo voy a estar a las... No, en cualquier momento usted puede estar sin hacer ninguna actividad o está haciendo un esfuerzo muy físico y presentarse la arritmia cardíaca. O sea, no está directamente asociada a una actividad que yo esté relacionada. Sin embargo, sí la evidencia nos ha mostrado que la actividad sexual genera episodios de alteraciones del ritmo cardíaco que pueden llevar a la persona a presentar alguna sintomatología. Digamos que en tipo de dispositivos, en marcapasos, este tipo de presencias no tienen ninguna repercusión en la actividad sexual, teniendo en cuenta que lo que hace es mantener el ritmo, no hay ninguna terapia y él puede continuar su actividad sin ninguna preocupación. Deben conversarlo con su pareja y tener claro pues cuáles son las actividades que realizan. Pero en las personas que tienen un cardiodesfibrilador, un cardiorresíncro, probablemente la actividad sexual desarrolle las arritmias malignas que le requieran de una descarga eléctrica. La descarga eléctrica es tan fuerte que el cónyuge la puede percibir, ¿cierto? Entonces, si está muy próximo, va a sentir la descarga. Y sobre eso, pues se puede generar muchos temores y la negación a seguir realizando la actividad sexual. Sin embargo, son aspectos que se deben abordar en la consulta de enfermería, tener claridad de que no es la relación sexual, sino es su arritmia, su condición cardíaca, pudo haber estado trotando, pudo estar sentado y generarse el mismo episodio, ¿cierto? Y disipar algunos temores entre la pareja, o sea, el cónyuge de esa persona, y entre la misma persona para ir disminuyendo los temores, saber reconocer el cuerpo y la actividad rítmica y cómo nosotros debemos, qué actividades podemos hacer, cuándo debemos parar y cuándo podemos continuar para poder retornar esa actividad sexual. Requiere de mucha comunicación, de un lenguaje abierto, de tener claro cómo yo puedo expresarme con el otro y tener claro mi sexualidad dentro de un proceso que puede continuar normalmente si mantengo una comunicación abierta y constante con mi pareja, ¿sí? Entonces, esos son como los cambios a nivel físico que son mucho más visibles para las personas, para los cónyuges, una vez tienen la implantación de este dispositivo. Los otros cambios que tenemos son los cambios a nivel psicológico. Estos cambios vienen cursando en la persona desde el diagnóstico de la arritmia, ¿sí? Empiezan los cuestionamientos de vida, empiezan los cuestionamientos de por qué a mí, por qué yo, ¿cierto? Es un castigo divino, me voy a morir, en qué momento me voy a morir, qué he hecho con mi vida, lo que he hecho es suficiente. Entonces vienen como muchos cuestionamientos sobre la vida misma y cómo yo la he mantenido durante todos estos años. O qué es lo que yo quiero hacer de aquí en adelante. Entonces son personas que tienen un cambio profundo en, en su modo de ver la vida, en su modo de enfrentar, ¿cierto? Y a ellos se les suman los sentimientos de incertidumbre porque yo no sé a ciencia cierta o en qué momento voy a tener un episodio que va a acabar con mi vida o qué voy a esperar con ese tratamiento, por cuánto tiempo voy a tener que tener el dispositivo, por cuánto tiempo voy a seguir en los controles. Entonces tienen muchos aspectos. También vienen todas esas emociones primarias de rabia, ira, miedo, tristeza, que son normales en todos los procesos humanos, en todos los procesos de enfermedad, que vienen a cuestionarnos y a generar algunos pensamientos que no pueden ser resueltos inmediatamente, pero que sí requieren de la atención. La ansiedad, ¿sí? Y la depresión. Entonces, digamos que la ansiedad y la depresión ya son los cambios psicológicos a mediano y largo plazo que se presentan con mayor frecuencia. La ansiedad y la depresión se presentan en todos los pacientes cardiovasculares. En todos los pacientes cardiovasculares está documentado la ansiedad y la depresión en estadios leves, moderados o severos, y en todos debe uno trabajarse. Digamos que una ansiedad leve es normal en los procesos, ¿cierto? Estoy entendiendo, estoy comprendiendo una condición
y a través de ese entendimiento pues voy a tener unas estrategias de afrontamiento que me van a permitir adaptarme a esta nueva condición. Entonces, lo importante acá es poder acompañar a la persona en esos cambios psicológicos, a expresar esos sentimientos, a motivarlo a que, porque muchas personas se vuelven introvertidas, entonces ya no tienen con quién conversar, ya no tienen a quién comentar, entonces hay que motivar a que esas personas puedan expresar de alguna manera, puede ser verbal, puede ser artística, como el dibujo, como en la música, de alguna manera que las personas puedan expresar esos sentimientos. Puede ser a través del llanto, puede ser a través de la risa, dependiendo del tipo de afrontamiento que tengan las personas, se pueden presentar. Pero lo más importante es que podamos conocer que las personas tienen una respuesta psicológica bastante marcada desde el inicio del diagnóstico, ¿sí? No se presenta solo en el posimplante. En el posimplante del dispositivo lo que se hace es aumentar cierto tipo de aspectos psicológicos que ya venían. Por ejemplo, aumenta la ansiedad por el tipo de, porque ya tengo el dispositivo, o sea, ya me toca vivir con él, entonces, ¿qué es lo que tengo que hacer? Entonces, se aumentan esas conductas de ansiedad, se aumentan esos episodios de depresión, porque entonces con más, ya siento más cercana a la muerte con el dispositivo que antes no sentía, o siento que ya soy incapaz, que he perdido dependencia, que he perdido autonomía, ¿cierto? Porque se sigue presentando los episodios cardiovasculares, o sea, ya está más vigilado porque puede haber una lipotimia y él va a tener que dejar de hacer algunas actividades precisamente por el riesgo, va a tener que estar acompañado durante un tiempo y algunas limitaciones, como les decía, por ejemplo, la movilidad del brazo, pues las personas no pueden conducir durante los primeros 6 meses post implante, entonces la persona que conduce pues ya le toca de la compañía de otro utilizar el servicio público y pues son personas que de pronto no están acostumbradas a ese tipo de actividades y eso les genera en ellos pues el aumento de todas estas eh, aspectos psicológicos que se acompañan de la condición médica, de tener una alteración del ritmo cardíaco, pero también de cómo yo puedo integrar esa tecnología a la vida cotidiana. Entonces requiere aspectos importantes allí. Los cambios a nivel social. A nivel social tenemos un cambio en el rol familiar, ¿cierto? Entonces, digamos que las empresas, sobre todo cuando tenemos unas actividades de vigilancia, ¿cierto? O de estados vigilantes como la conducción, como el manejo de maquinaria pesada, como eh, bueno, el cuidado a otros, eso pues me va normalmente en este tipo de condiciones de salud pues no se acompañan con este tipo de actividades porque en cualquier momento hay un bajo gasto cardíaco, la persona pierde el estado de conciencia y puede ocasionar un accidente o la lesión a otros debido a su condición médica. Entonces, normalmente son personas que en el trabajo no saben dónde ubicarlas o les cambia todo su estado de vida, ¿cierto? Eh, y les toca dar como otro aspecto para poder eh, mirar cómo replantear su capacidad laboral. Entonces, en el rol familiar empieza el cónyuge que trabajaba o que estaba a cargo de los niños, pues hacen un cambio en ese rol, de cómo nosotros empezamos a cuidar al otro, de cómo, de quién es la economía. Entonces, hay un cambio ahí a nivel familiar. Digamos que acá las mujeres en los estudios se ha evidenciado que el género eh, sí se marcan en diferencias en esta parte del rol familiar, ¿cierto? Recordarles que predominantemente la implantación de dispositivos están en los hombres, ¿sí? Son más escasos los casos en que se implantan las mujeres. No obstante, digamos que eso todavía está en investigación, en búsqueda de evidencia científica para mirar, ser concluyentes, pero hasta el momento esos han sido como las dificultades de los estudios y es que casi no hay mujeres con este tipo de dispositivos porque pues la enfermedad cardíaca pues es predominantemente masculina. Entonces, cuando las mujeres tienen este tipo de dispositivos, pues ellas sí no cambian el rol, ¿sí?
ellas siguen a cargo de la casa, del cuidado de los hijos, de todo eso, pero para ellas es mucho más marcado por el tema de la dependencia y de la limitación en las actividades, porque hay muchas actividades del hogar que no son compatibles con la limitación del brazo en el dispositivo. Entonces acá sí hay una diferenciación y es que las mujeres lo que tienen es una carga mayor por no cumplir su rol familiar dentro de este proceso. A nivel laboral, pues lo que les mencionaba, hay muchos que tienen que replantear su vida, ¿cierto? Si yo tengo una actividad que normalmente utiliza mucho el brazo, la fuerza, hay vibración constante, pues voy a tener que buscar actividades que no requieran ese tipo de actividades porque, porque no se pueden trabajar. La economía, pues algunos ya entonces en ese replanteamiento no tienen los mismos recursos o entradas que tenían antes. Y pues hay algunas actividades allí que le disminuyen los ingresos al paciente y que les ven abocados su calidad. Tienen algunos tienen pérdida laboral, entonces es un ingreso que ya no está. Y eso también atrae no solo el cambio en el rol familiar, sino también aspectos económicos que son difíciles de llevar. Y eso. A nivel social, los pacientes que tienen este tipo de dispositivos se aíslan con frecuencia porque tienen pena de que sus amigos se enteren de que tiene, o su familia, de que tiene este tipo de dispositivos, porque no quiere que le estén preguntando, porque se siente que si salen con los amigos de pronto no están preparados para cualquier evento que le da, entonces se empiezan a aislar y a mantenerse muy solos, sin comunicación y sin algún apoyo social para poder afrontar este nuevo dispositivo. Entonces sí hay unos cambios a nivel social que son muy marcados en los cuales podemos trabajar desde el conocimiento, las estrategias de educación, para poder identificarles cuáles serían las necesidades de los usuarios en este momento. Si bien nosotros como enfermeras no vamos a sacar el sueldo, ¿cierto? Para darle a la persona cuando no tenía recursos económicos, sí podemos ayudarle a identificar grupos de apoyo donde se genere emprendimiento, donde se genere otro tipo de ingresos, donde pueda hacer una reconversión de mano de obra, ¿sí? Que le permita a él poder replantear de verdad su vida económica desde otro aspecto que no era el que venía planteando. Entonces, pero sí nosotros tenemos que abordar esa parte porque es importante para las personas. Entonces, en ese sentido, es importante mirar que todo este aspecto social es el que más conlleva a la preocupación y entonces este abordaje a nivel social, si no se da, nos va a llevar a tener mayores consecuencias a nivel psicológico y también la evidencia científica nos ha mostrado que los usuarios cardiópatas que tienen mayor consecuencias a nivel psicológico tienen un ciclo biológico con las arritmias cardíacas. A mayor ansiedad y depresión, mayores eventos arrítmicos. Entonces, eso se vuelve un círculo vicioso en el cual yo estoy ansioso depresivo y presento arritmia y el dispositivo pues está realizando sus terapias en la medida que el funcionamiento del corazón se altera. Entonces, importante abordar todos estos aspectos en conjunto con el aspecto físico, con el aspecto biomédico del dispositivo, para poder trabajar en este aspecto importante que nosotros hemos venido viendo y que la literatura nos está mostrando que los pacientes con dispositivos de estimulación cardíaca presentan. Algunas limitaciones importantes que tenemos con los dispositivos, ¿cierto? Entonces, tenemos también muchos mitos que podemos ir disminuyendo en los pacientes. Entonces, vamos a mirar como cuáles son los mitos y cuáles son las realidades de estos usuarios para nosotros poder comprender cuáles son las limitaciones efectivamente que nosotros tenemos con los usuarios. Frente a los electrodomésticos no tienen ninguna limitación con el dispositivo siempre y cuando todos estén conectados a una toma corriente
pues que sea, ¿cómo lo llamo yo? Estable, ¿cierto? Que no esas hechizas que sale la extensión y el cablecito, eso no. Y que tengan un polo a tierra, ¿sí? Desde que el electrodoméstico tenga esas condiciones, no va a tener ninguna dificultad. Que le hagamos frecuentemente el mantenimiento a los electrodomésticos. Frente al horno microondas, debe estar a 30 centímetros la persona. 30 centímetros es como el brazo, creo yo, la mitad del brazo. Pero lo pueden usar. Lo que sí son las cocinas de inducción. Estas cocinas de inducción sí deben estar a 60 centímetros de la persona, porque sí generan una interferencia entre el dispositivo y, y el electrodoméstico. Entonces las cocinas de inducción sí, preferiblemente, pues que esta persona no cocine para que no tenga esa limitación, pero el resto de dispositivos tienen esa condición de que desde que estén en una toma corriente adecuada, con un polo a tierra, lo pueden utilizar. Los celulares sí tienen una limitación. Recordemos que el dispositivo está sensando todo el tiempo la actividad eléctrica, funciona con algunas partes de esto. Entonces, debemos tener, sobre todo en los hombres que usan el celular en los bolsillos de las camisas, pues eso ya no lo van a poder hacer, es mejor que lo carguen en las chaquetas o en los bolsillos de los pantalones. Y deben estar al lado contrario de donde está implantado el dispositivo. Ejemplo, si lo tengo en el lado izquierdo, pues siempre debo tener el celular al lado derecho. Y lo mismo para contestar el celular. Lo puede usar. Porque en esto sí tengo que contarles una experiencia con un usuario que pues le explicamos todo al señor, bueno, todas las indicaciones, y las hijas no le dejaban usar el celular. Entonces el señor estaba estresado, estaba angustiado porque no se podía comunicar con nadie, porque las hijas le prohibían el uso del celular. Entonces, ahí es cuando uno entra con términos científicos, con evidencia, eh, que nos permitan hacerles comprender cuál es el dispositivo que tiene ese tipo de elementos, además porque hoy en día la comunicación es muy importante. Entonces, ¿cómo podemos hacer? Los deportes, ya lo mencioné, los deportes de contacto, de actividad de contacto, son los que están prohibidos para estos usuarios. Acá ustedes en el dibujito no sé si alcanzan a ver, pero está la natación. Sin embargo, para la natación, bueno, sí, los pacientes que no son atletas y que le colocamos el dispositivo a nivel subclavio no pueden hacer natación. Se pueden meter a la piscina, pero no hacer la actividad de nadar. Entonces, ese deporte sí está prohibido. Acá pues tenemos la bicicleta, tenemos el béisbol, tenemos varios deportes que están limitados para estas personas precisamente por el contacto. La conducción, la conducción está limitada por ley en Colombia, no sé en otros países, pero por ley en Colombia está limitada por los 6 primeros meses, ¿sí? Entonces, y luego para poder conducir hay que pedir un permiso especial con la autorización del electrofisiólogo o del cardiólogo de que esta persona puede conducir. Sin embargo, yo a las personas que tienen este tipo de dispositivos le digo que preferiblemente no conduzcan. ¿Y a qué va esto? El dispositivo da un tratamiento, pero no es una prevención, ¿cierto? Entonces, él no va a evitar que la arritmia se presente. Él lo que va a hacer es que en el momento en que se presente, le va a administrar la terapia. Pero cuando se presenta la arritmia puede estar acompañada de una sintomatología de bajo gasto cardíaco que les he venido hablando. Y la persona, si es quien va conduciendo, pues puede chocar, puede atropellar a otras personas, puede lastimar a los propios que vayan con él dentro del vehículo, ¿cierto? Entonces, preferiblemente, las personas que tienen este tipo de dispositivos, yo les sugiero que no conduzcan midiendo el riesgo no solo de sí mismos, sino el riesgo que tenemos a los demás. Tener un accidente, pues es responder civilmente por este tipo de personas. En los aeropuertos está claro que ellos no pueden pasar por el detector de metales, deben presentar su carnet, ¿sí? Ya los aeropuertos están totalmente identificados, conocidos de que este tipo de dispositivos no pueden pasar por el detector de metales, ni siquiera hacerle un registro manual, ese imán larguito que tienen
en algunos sitios si se lo pasan así, no lo pueden utilizar este tipo de personas, por lo cual ellos siempre tienen un carnet que los identifica, dice qué tipo de dispositivo tiene, qué marca, para qué lo tiene, y ellos deben pasar por un registro manual. Y ya ahorita vamos a entender por qué cuando hablemos en el último punto. Los almacenes, porque esto es esos detectores, entonces yo no entro al almacén porque está el detector, no. Eso sí, no tiene ninguna dificultad. Puede pasar, o sea, entrar y salir de los grandes supermercados o de los almacenes sin ninguna dificultad. Lo que no debe hacer es quedarse en medio de los detectores. Entonces, es solo para entrar y salir. No quedarse hablando ahí que me encontré el vecino y ahí estoy. Y en los hospitales, siempre para un procedimiento debe identificar que tiene un dispositivo de estimulación cardíaca para que se consulte el servicio de electrofisiología y se desactive el dispositivo durante el procedimiento y se tomen las medidas correspondientes. Pero puede realizarse cualquier tipo de procedimientos quirúrgicos que requieran para poderlo establecer, siempre y cuando pues tenga el acompañamiento del servicio de electrofisiología. Las resonancias magnéticas no las pueden realizar en este tipo de pacientes. Se realizan lo mismo con el acompañamiento de electrofisiología, siempre y cuando se desactive el dispositivo y una vez termine el procedimiento se vuelva a activar. Sin embargo, es muy importante también verificar la necesidad de la resonancia, si es de verdad prioritaria para la salud de la persona y poder realizar eso. Los imanes de alto voltaje desactivan el dispositivo. Entonces, precisamente, por eso no pueden pasar en los detectores de los aeropuertos, por eso no pueden pasar en las resonancias, porque son grandes imágenes que dañan el funcionamiento del dispositivo. Entonces, pues es un dispositivo que no va a estar a las necesidades del paciente, va a actuar cuando quiera y pues no le va a servir de nada. Entonces, por eso sí deben alejarse de los imanes las personas que tienen este tipo de dispositivos. Los que son pequeñitos, los que son como de nevera, si usted se lo coloca encima del dispositivo a un paciente, lo que va a hacer es apagar el dispositivo momentáneamente, ¿cierto? Entonces, acá en algunos, y bueno, acá eso lo voy a decir, pero por ejemplo, para el que está muy lejano de un centro de un hospital especializado, sino que me encuentro por allá en el Amazonas o me encuentro en la zona más rural de mi país, y mi paciente tiene una tormenta eléctrica. Una tormenta es que el dispositivo le da múltiples descargas, ¿cierto? Múltiples descargas a la persona, y eso es muy doloroso y eso es muy angustiante para la persona. Entonces, uno puede poner un imán pequeño para desactivar momentáneamente el dispositivo mientras que llega a la unidad especializada. Digamos que eso es como lo que sucede con los imanes, que desactivan el dispositivo y dañan la configuración para la cual fueron implementados. Entonces, digamos que estas son como las cosas más importantes, que son las descargas. Entonces, yo ayer les hablaba que hay cardioversión y desfibrilación. Eso es como cuando estamos en un servicio de urgencias y estamos reanimando o estamos en un episodio pues crítico de salud, en una arritmia cardíaca. Entonces, hay arritmias que podemos revertir farmacológicamente, como con la amiodarona, que podemos dar estos antiarrítmicos y revierten por sí solas. Pero hay otro tipo de arritmias que necesitan de la administración de una estimulación eléctrica para poder hacer ese ajuste rítmico en los pacientes. La cardioversión requiere de que haya un ritmo, que haya una onda P, un ritmo sinusal, ¿cierto? Pero está desordenado y muy rápido, y lo que hace la descarga es darle el estímulo auricular para poder controlar esa. Entonces, él identifica un RR, debe estar monitorizado el paciente, un RR para administrar una descarga de bajo voltaje, ¿cierto? Normalmente no supera los 150 joules, y le permite al paciente retornar. Eso es la cardioversión. La desfibrilación no es hay un ritmo cardíaco, pero es totalmente desordenado, no hay quien estimule,
Entonces no importa dónde caiga la descarga porque no hay quien comande en ese, o sea, no hay un ritmo sinusal que comande, entonces necesita una descarga para que alguien tome como ese liderazgo ahí en el corazón. Entonces es una estimulación eléctrica de alto voltaje para poder hacer. En un servicio de urgencias, que son los desfibriladores automáticos externos, ¿cierto? Los que vemos en las películas, y todavía tenemos estudiantes que no han ido a práctica, y los que no, pues saben perfectamente que son los dispositivos que encontramos en los carros de paro, pues la carga superior va de 360 joules, dependiendo también del tipo de dispositivo que tenga. Exactamente esa misma descarga que le damos a un paciente en urgencias con el desfibrilador automático externo es lo que hace el dispositivo, pero a manera interna. Lo mismo la cardioversión. Entonces, pues obvio que no esperamos 360 joules porque estamos en cavidad cardíaca. Entonces son menos voltajes que tenemos, manejamos entre 5 a 6 joules, que son las descargas altas, y entre 2 a 3 las descargas pequeñas. Entonces, por eso hablamos de que es tener una unidad de cuidado intensivos en el pecho cuando tenemos un tipo de dispositivo de estimulación cardíaca. ¿Qué le debemos explicar a los usuarios? Primero, ¿qué son las descargas? ¿Cierto? Porque le pusimos primero hay que explicarle qué tipo de dispositivo. Normalmente ustedes, no sé si habrá, y espero que puedan escribir en el chat sus experiencias, pero normalmente los usuarios llegan a los hospitales y yo tengo un marcapasos, y todos tienen un marcapasos. Pero cuando uno va a ver el carnet, cuando uno va a ver el dispositivo, pues tiene un desfibrilador, tiene un cardioresincronizador o tiene un resincronizador cardíaco, y el paciente ni siquiera sabía. Y además porque el dispositivo pues de pronto no le ha hecho ninguna terapia, entonces para él todos son lo mismo. Entonces todos tienen marcapasos. Entonces lo primero que yo tengo que decirle a una persona es qué tipo de dispositivo tengo, ¿sí? Y explicarle la función. Y si dentro de esas funciones están las descargas, debo explicarle exactamente lo que hace la descarga, para qué sirve la descarga. Y lo primero es que la persona no se desespere cuando tenga la descarga. Para eso está hecho el dispositivo y para eso fue que fue implantado. Entonces, en la medida que él mantenga el control, menos tormentas eléctricas. Ya les hablé de la estimulación psicológica y la estimulación biológica. Entonces, hay que mantener la calma, y la calma se logra explicándole exactamente lo que el dispositivo va a hacer. La sensación es bastante fuerte, el golpe, ahí ustedes lo ven en el dibujo que muestran un caballo, y es que los pacientes lo describen así, que las descargas es como si un caballo le golpeara el pecho, así lo sienten los pacientes. Y ellos conscientes, alertas, pueden estar mirando televisión, pueden estar eso. Entonces, importante explicarles eso. Que sí, el impacto es bastante fuerte, lo que él debe es sentarse, mantener la calma, y si está consciente, esperar a que se regule la actividad cardíaca, les mantenga un reposo más o menos de 1 a 2 horas para poder volver a iniciar sus actividades. En caso de que pierda la conciencia, sí deben llamar a un servicio de urgencias o acudir al servicio de urgencias para poder también identificar cuál ha sido el inconveniente, porque en estos casos puede ser que las arritmias hayan empeorado y la terapia que se está administrando no sea la adecuada. Importantísimo, las descargas no se relacionan con que yo use el computador, con que yo use el equipo, con que yo prendí el televisor. Simplemente son coincidencias de actividades que yo estaba realizando, pero que no tienen ninguna relación con la actividad del desfibrilador. El desfibrilador funciona y bota la descarga porque mi corazón presenta un evento arrítmico y necesita una terapia. Entonces también eso es importante, porque son personas que si justo estaban viendo televisión y les dio una descarga, lo asocian con la televisión y nunca más vuelven a ver televisión. Entonces es importantísimo que entendamos que no hay nada que se asocie con una descarga más allá de la actividad rítmica del corazón. Y acá pues entonces tenemos la teoría de mediano rango. Yo debido pues a la experiencia, a las revisiones bibliográficas, a la investigación que he realizado en este grupo de pacientes, me pareció que la teoría de cuidado de Christian Swanson daba respuesta efectiva para poder organizar el cuidado de enfermería de este tipo de pacientes. Y acá vamos a mirar un poco el esquema general de cómo nosotros aplicamos la teoría de mediano rango dentro de una situación específica como es el cuidado de las personas con dispositivos cardíacos,
han articulado con el proceso de atención de enfermería, que el proceso de atención de enfermería lo aplicamos más cotidianamente en nuestros procesos de aprendizaje y en nuestros procesos de atención clínica, pero no lo articulamos con las teorías de cuidado de enfermería que podemos tener. Importante no es que yo tome una teoría y todo le casó, no. Yo debo mirar los elementos principales de la teoría, la condición que tiene mi paciente y mirar si efectivamente esa teoría responde a las necesidades de cuidado de las personas. Entonces, pues no es que yo tome aquí la teoría y la casé, no. Tenemos que mirar cuáles son los elementos que maneja la teoría y cuáles son las necesidades de atención de ese paciente. Entonces, acá, por ejemplo, la teoría de Kristen Swanson maneja cinco grandes momentos que tiene la enfermera. Uno es mantener las creencias, perdón, son tres momentos. Mantener las creencias que se ancla al conocer, ya vamos a mirar. El estar con, el posibilitar. ¿Para qué hacemos el mantener y el estar con y el posibilitar? Para tener un bienestar de esa, bueno, ella lo llama cliente, pero pues acá vamos a ver que son personas o usuarios de nuestros servicios de atención. Entonces, el mantener las creencias es reconocer que esa persona tiene un conocimiento, que tiene unas ideas, que tiene una forma de autocuidarse y que yo puedo, a través del conocimiento de estas creencias, reconocer algunos elementos que me pueden fortalecer en la enfermería, ¿cierto? Ese mantener creencias va acompañado del conocer. El conocer es ese conocimiento de la enfermera, esa valoración que hace, de lo objetivo que yo puedo analizar y mirar y que podemos mirar. O sea que esta primera fase de la teoría de Kristen Swanson, que es mantener las creencias y conocer, está anclado el proceso de enfermería en la valoración. Y me está hablando de que cómo hago yo el mantener las creencias y conocer, pues haciendo una anamnesis completa, tanto física como de historia clínica, de antecedentes, que me permitan comprender la situación y estamos hablando de los datos subjetivos y los datos objetivos de ese paciente, ¿cierto? El estar con es esa presencia auténtica que nosotros podemos mostrar al otro. Aquí podemos irnos filosóficamente y hablar pues de la empatía, ¿cierto? Una parte muy importante es que yo pueda tener empatía con esa persona para poder entender y que él de verdad sienta que yo estoy interesada en sus necesidades. Pero también el estar con esa presencia auténtica nos lleva a hacer acciones terapéuticas, que efectivamente son lo que va a atender sus necesidades. Entonces, cuando yo de verdad reconozco al otro que tiene una necesidad y que yo le puedo ayudar, es estar con y mantener una presencia auténtica. Si yo hago una adecuada valoración, ¿cierto? Yo miro bien la historia clínica, miro sus antecedentes y todo, estoy demostrando una presencia auténtica, un interés genuino que me permite responder a esas necesidades. Entonces, el hacer por, el hacer por es identificar el diagnóstico, identificar esas necesidades que van a atender a esa persona. Entonces, ahí yo voy a estar en esa etapa de la teoría, haciendo por él, identificando un diagnóstico de enfermería o identificando las necesidades a través de un diagnóstico. El posibilitar es la forma en que yo hago todas estas actividades de que yo reconocí que el paciente tiene unas creencias, yo lo conocí, cuál es su problemática, estoy ahí para ayudarle y finalmente ese diagnóstico, ¿cómo lo voy a ayudar a esta persona? Entonces aquí vienen posibilitar es la forma en que yo hago la planeación y la ejecución de esas intervenciones que he planteado para ese diagnóstico de enfermería que me permiten atender las necesidades identificadas. Y finalmente, en el proceso, yo he identificado unas necesidades, eso para tener un resultado, que finalmente la teoría me habla del bienestar del cliente, pero yo también hablo de unos resultados esperados, ¿cierto? Entonces esos resultados esperados, finalmente en el proceso de enfermería, pues van a tener una evaluación. Yo necesito saber si lo que yo hice efectivamente ayudó o debo replantearme las actividades para volver a hacer. Entonces, aquí nosotros podemos ver cómo se articula la teoría con el proceso de enfermería para poder entender esta parte con las personas. Entonces vamos
en mantener las creencias y en el conocer, que en el proceso de atención de enfermería es la valoración. Entonces vamos a tener los datos subjetivos. Entonces generalmente como enfermeros, como estudiantes de enfermería, hemos hecho entrevistas, conversamos con la persona, les permitimos que nos muestren sus sentimientos, cuáles son las expectativas de ellos de vivir con ese dispositivo, qué han pensado que puede hacer el dispositivo por ellos, cuáles son sus expectativas de esta terapéutica, ¿cierto? Permitirle a través de esa interacción y esa entrevista que yo pueda conocer toda esa creencia que él tiene de la enfermedad, de alteración de ritmo cardíaco, pero también del dispositivo, ya que lo tiene. Recordemos que esto es un plan de atención para el posoperatorio. Los datos objetivos. Nosotros claramente a través de la conferencia les he dicho que hay una estimulación a la cavidad cardíaca. Entonces, dentro del nivel del funcionamiento biomédico, lo primero que yo debo revisar son los signos vitales, especialmente la frecuencia cardíaca y la tensión arterial, que me van a hablar del funcionamiento rítmico y del gasto cardíaco de manera indirecta. Entonces, tenemos que mirar. La frecuencia respiratoria y la temperatura están asociadas con las complicaciones, ¿cierto? Tenemos una herida quirúrgica, tenemos una punción subclavia que pueden en algunos momentos hacer complicaciones como neumotoras por la canulación de la vena. Entonces tenemos que estar vigilando todo ese patrón respiratorio y eso nos lo dan los signos vitales. Tenemos que valorar el dolor. Ya les expliqué a ustedes el maltrato que tienen, la herida, el vendaje compresivo. Entonces hay una marcada manifestación de dolor durante las primeras 24 horas y que va por la primera semana, que debe ser controlado en el paciente. La herida, debemos vigilar los hematomas, el sangrado, los signos de infección y si hay rechazo del dispositivo. De pronto esto sí no lo mencioné a nivel físico, pero pues como todo cuerpo extraño puede haber un rechazo por parte del cuerpo al dispositivo y lo que va notando el paciente es que el dispositivo va saliendo por la herida quirúrgica. Entonces también debemos vigilar ese tipo de aspectos. En la valoración también debemos hacer una interpretación de los medios diagnósticos, especialmente el electrocardiograma, la radiografía de tórax, que la radiografía también me permite verificar que la inserción del electrodo esté adecuadamente, y sobre todo un cuadro hemático para mirar la respuesta inflamatoria y la pérdida de sangre a través de la hemoglobina. Entonces, en la valoración vamos a tener estos aspectos importantes para mirar en el posoperatorio, y aquí estamos conociendo y manteniendo las creencias de la persona desde el punto de vista de la teoría. El segundo punto, que era estar con, pues está en todo el proceso. Estar con, esa presencia auténtica va desde la valoración hasta la evaluación. Entonces, digamos que eso no tiene una fase específica, pero sí tiene allí. El hacer por se refiere a la identificación del diagnóstico. Entonces, acá, una vez tenemos esos datos objetivos, esos datos subjetivos, nosotros podemos identificar una serie de diagnósticos de enfermería que van a tener las necesidades del paciente. Yo acá les he traído 3 porque pues son las más comunes, las más frecuentes y las que mayor necesidad tienen los pacientes. El primero es el dolor agudo relacionado con el proceso inflamatorio, ¿cierto? Y lo que debemos hacer es valorar con escalas, ¿cierto? Objetivamente el dolor, administrar la analgesia correspondiente. Hay que limitar la movilidad porque en la medida que aumento la movilidad, aumento el riesgo de que se desaloje un electrodo, porque todavía no ha hecho como todo ese proceso de cicatrización y a su vez pues le va a generar mayor dolor. Algunas estrategias no farmacológicas como el manejo de la respiración, distracción, entonces le permito la visita, que vea su novela, que traiga su libro preferido, que tenga la música que quiere, para que él también pueda a través de sus propios mecanismos hacer un control de ese dolor. Y posiciones de confort, las posiciones de confort las identifica el paciente, no la enfermera, ¿sí? Él es el que tiene que decir en qué posición le duele menos, en se siente más cómodo y la enfermera poderle ayudar a identificar ese tipo de posiciones que le ayuden a mejorar esa parte. El segundo diagnóstico tiene que ver con la ansiedad, ¿cierto? Relacionada con la amenaza en el estado de salud. Puede ser una, ¿cierto? Siento que de pronto me puedo morir, me puedo complicar, ¿qué va a pasar? Pero también la ansiedad relacionada con los cambios en el rol. Entonces yo ya estoy pensando, voy a salir de la clínica y ¿qué voy a hacer? ¿Cierto? ¿Qué me va a cambiar? Entonces eso me genera ansiedad.
También el afrontamiento ineficaz. También depende mucho de la personalidad y de los propios elementos o psicosociales que yo tenga en mi entorno que me permitan contribuir a un afrontamiento eficaz. Pero en algunos pacientes hay el afrontamiento ineficaz que está relacionado con la amenaza en el estado de salud o las funciones del rostro. Primero hay que determinar el nivel de ansiedad mediante escalas. Hay varias escalas de ansiedad, la STAI, que es muy usada. Le puede a usted identificar si el paciente tiene leve, moderado o severo. En la expresión de sentimientos y emociones, acordémonos que estábamos en mantener creencias, esto también hace parte de esta parte. Entonces, importante la expresión de sentimientos y emociones frente a vivir con un dispositivo cardíaco, no frente a la vida, sino específicamente. Administrar terapias alternativas, entonces hay mucha gente que no cree, pero los ejercicios de meditación, el baile, las actividades lúdicas para el tiempo libre, son muy importantes para disminuir la ansiedad. Y esto hay que motivar a la gente a que lo practique a pesar de sus, o en qué elementos ellos creen que pueden, algunos le dirán, no, yo para la ansiedad yo leo, no, yo para la ansiedad miro el Facebook, ¿sí? Hay algunas actividades que no se pueden hacer en la hospitalización, es cierto, pero sí puedo planteárselas a la persona y a su familia para que las realicen una vez hayan salido. Los pacientes normalmente duran entre 24 y 48 horas si no tienen ninguna complicación y se van para su casa. Entonces es importante que sepamos que el tiempo hospitalario, intrahospitalario es corto y que muchas de nuestras actividades se van para allá. La educación relacionada con el funcionamiento del dispositivo y cambios en la cotidianidad, creo que lo he mencionado y he sido reiterativa a medida que yo conozco el funcionamiento para que permite poder disminuir estos aspectos de ansiedad y afrontamiento ineficaz. Y en casos que ya son muy severos, que no que están moderados o graves, pues también nos podemos apoyar por un equipo psicosocial especializado como la valoración por psicología o psiquiatría en el caso que sea correspondiente. El último diagnóstico es el riesgo de infección relacionado con los procedimientos invasivos y alteraciones de la defensa primaria. Ya les mencioné lo de la herida, entonces es importante valorar el estado de la herida, el control de los signos vitales, la educación del cuidado de la herida en casa y los signos de alarma, la administración profiláctica del antibiótico con los correctos correspondientes y efectivamente realizar la curación de la herida. Explicarle al paciente que no debe mojarse en los primeros días, que solo, bueno, en las instituciones de Bogotá, la curación la hacemos, como les decía, en el posoperatorio. Y luego a las 7 días citamos a los usuarios para hacer un retiro de puntos y hacer nuevamente curación. Y a los 15 días nuevamente ya se deja destapado para poder que ya se haga su proceso de cicatrización. Entonces también depende del tipo de protocolo que yo tenga en mi institución, debo seguir para el cuidado de la herida y el control. Desempeño ineficaz del rol relacionado con los cambios en los patrones usuales, también lo que ya les hablaba de las consecuencias sociales, y el deterioro de la interacción social relacionado con la interacción disfuncional, los pacientes que se vuelven aislados. Entonces, lo mismo, hay que hacerle una expresión de esas preocupaciones, pero no en este caso con el dispositivo, sino cómo cree él que le va a cambiar la vida el tener ese dispositivo. Nuevamente, cuando yo le explico el funcionamiento y cuáles son las limitaciones exactas al paciente, pues él va a entender cómo yo sí me puedo relacionar con mis amigos, cómo les puedo explicar, qué puedo hacer, qué no puedo hacer. Y el uso de estrategias efectivas como la reconversión de la mano de obra, como la terapia grupal, la participación en grupos de apoyo, el apoyo al cónyuge y su familia, también para sus necesidades frente al vivir con una persona que tiene este tipo de dispositivos, le van a permitir disminuir este tipo de diagnósticos. Y efectivamente el apoyo social. Entonces, de identificar cuáles son las redes de apoyo que pueden estar ahí para poder atender en él. ¿Cuáles serían los resultados esperados que yo tengo previstos para esta persona? Entonces, aquí que me van a llevar a que tenga un bienestar como usuario, como que mejorar su calidad. Entonces, control del dolor, aceptación del estado de salud, disminuir el nivel de ansiedad o nivel de ansiedad eficaz, preparación para el alta, conocimiento en la actividad prescrita. Entonces, no porque tenga yo el dispositivo de dejar de tomarme los medicamentos que ya me venían tomando. Entonces, es importante que conozcan y entienda cuál es el plan médico que va de aquí en adelante.
conocimiento del manejo de la arritmia, ¿cierto? Entonces aprender a conocer mi cuerpo y en qué momentos está fallando, control del riesgo, el riesgo de infección, el riesgo de hematomas, el riesgo de sangrado, conducta de cumplimiento en la actividad prescrita. Espero que la persona pueda llevar su régimen terapéutico, la administración de medicamentos, de antibióticos que sea en caso de una casa, el cuidado de la herida, que él lo pueda cumplir en su casa. Y un desempeño del rol adecuado. Esos son los resultados esperados. Y aquí termina como todo ese proceso de atención de enfermería que está asociado con la teoría de Kristen Swanson para el cuidado de enfermería en personas con dispositivos cardíacos. Estoy abierta a las preguntas o a los comentarios que tengan al respecto.